Vamos a comenzar esta conferencia haciendo un poco de tiempo para que lleguen las demás personas y mientras tanto les voy a introducir sobre un poco de historia sobre los términos. Como vamos a hablar de ciencia, es muy importante mantener una continuidad en los conceptos y una tensión en la inteligencia. Tensión, una dirección. Dado que estos temas son difíciles de asumir por varios factores. Primero, porque exigen disciplina. Segundo, porque exigen comprensión para poder tener la disciplina. Y por lo tanto, para tener comprensión requerimos conocimiento. Entonces, esta es una conferencia donde vamos a impartir parte de este conocimiento, la parte más fundamental. Una distracción puede costar sencillamente que uno termine diciendo, yo no creo eso. Pero como nunca hablamos de fe, sino de ciencia, entonces no tendrían por qué hablar de creer. Lo que sucede es que no pusieron atención. Porque la ciencia no es creencia, la ciencia es evidencia. ¿Me doy a entender? Entonces vamos a hablar de ciencia básica, literalmente de medicina social o higienismo. Apunten, medicina social o higienismo. No voy a hablar de medicina alternativa. Esta no es medicina alternativa. Es medicina social, medicina oficial, la base de la ciencia médica universal. No es medicina alternativa, sino bases de ciencia oficial, la base de la farmacéutica, la base de la cirugía. Vamos a hablar principalmente de tres ramas de la medicina, que son anatomía, fisiología e higiene. Y una vez entendidos estos tres términos, hablaremos de alimentación. Hablaremos de terapias con barro o con sílice. Si hablar en lenguaje científico sería muy pesado y aburrido. Así que vamos a hablar con palabras que todo el mundo usa. Vamos a hablar de terapia con tierra. Si hablara de forma científica les diría, vamos a ver las terapias basadas en las formas silíceas. Y la gente no entendería nada. Tierra, esas son las formaciones silíceas. Bien, entonces, ¿cómo la tierra puede ayudar a recuperarse de un cáncer maligno? Dicen, ¿y todavía hay gente que cree que la tierra es medicinal? Pues si hablamos de ciencia hay que poner mucha atención a los fenómenos. Fenómeno es lo que aparece, eso es lo que significa la palabra fenómenos, lo que aparece. Y entonces resulta que si hemos visto que el barro no solamente puede ayudar, sino restablecer la salud en estados muy graves, o sea, ya no estamos hablando de medicina preventiva, hablamos de estados muy graves, con descomposiciones orgánicas severas, ya desahuciados pues, y la tierra los cura, simple tierra, habría que preguntarse, ¿es en serio? ¿Y cómo funciona? Porque tiene que haber una explicación lógica. La verdad es que es bien simple, pero eso es otro momento de la conferencia. Ahorita lo que quiero es provocarlos nada más. Bien, entonces, les voy a hablar de la historia de los términos de la trofología. Antes de empezar a grabar el video estábamos hablando de eso. Trofología, trofos, alimento. Logos, estudio, tratado, palabra. Lo cual significa que la trofología no es otra cosa que el estudio de la alimentación. ¿Pero qué no es eso la nutrición? Sí, nutrición es también el estudio de la alimentación, pero desde la teoría de calorías. Y entonces, la teoría de calorías, ¿alguien sabe aquí de nutrición? ¿De medicina básica? No le voy a hacer preguntas, no sé, a ver, ¿ves? Nada más quiero saber si hay alguien que tenga criterios, porque entonces voy a explicar de una manera diferente. Es bien importante para mí saber quién ya tiene conocimiento, porque si yo reduzco mucho el nivel de explicación, puedo no favorecer su comprensión. Yo sé algo. Muy bien. Cuando hay un médico, yo me veo obligado a explicar de otra manera, para que sea más claro y creíble. Porque si empiezo a hablar de la tierra cura, el médico va a salir de aquí hablando mal. Pero si hablo de que las formas de sílice tienen una forma molecular como una espiral, y les explico los principios de capilaridad, entonces el médico puede entender. Si se esfuerza. Bien, aquí va. Trofología. Está basada no en la teoría de calorías,
sino en la teoría personal de un hombre llamado Nicolás Capó. Nicolás Capó, un inmigrante italiano en América del Sur. Tuvo que salir de Italia hace más de 100 años y llega sin fortuna ni fama a América del Sur y habiendo padecido enfermedad, se da cuenta que en América del Sur hay una fuerte corriente naturista que tiene mucha fuerza. Por todos lados se habla de la medicina natural. Y conoce a un sacerdote llamado Padre Tadeo, así le decían, Padre Tadeo de Vicent, un noble alemán que había dejado sus títulos nobiliarios para hacerse misionero franciscano. Había estudiado medicina como parte de su educación nobiliaria, pero él había renunciado a todas las cosas por hacerse sacerdote y por hacerse misionero, y cumplió su sueño de ser misionero en América del Sur, en la Araucanía, con los pueblos mapuches, allá donde no había civilización moderna. Él, en la misión de la Araucanía, empezó a enseñar lo que él había aprendido cuando él estaba enfermo. Fíjense cómo la historia va con otra historia, así que no pierdan el hilo. Hablamos de que Nicolás Capó conoció el naturismo en América del Sur porque se había hecho famoso el naturismo por un personaje que era el Padre Tadeo de Vicent, que enseñaba lo que él aprendió cuando estaba en Alemania y él estuvo desahuciado de tuberculosis y fue curado con agua fría de tuberculosis por otro sacerdote llamado Sebastián Kneipp, que a su vez había estado enfermo de tuberculosis y se había curado con agua fría. Pero no eran casos aislados. Cuando estas personas llegaron con estas otras personas, era porque las personas que los curaron ya eran famosérrimas. Famosérrimas porque no habían curado a una o dos personas. Se llegaron a contar 20,000 personas curadas por un señor que se llamaba, por ejemplo, Luis Kuhn. 20,000 personas curadas no es una cifra al ahí se va, es un registro que hubo en un juicio en contra suya. Fíjense bien, 20,000 enfermos curados por uno que no era médico ni curandero, sino sencillamente un hombre que había aprendido principios básicos naturales de cómo el agua fría puede restablecer las funciones circulatorias y nerviosas. Luis Kuhn es otro. Bien, muy bien. Entonces, hasta ahorita les he hablado de ¿cuántas personas? ¿Cuántas? 20. Nicolás Capó, Padre Vicente, Tadeo de Vicent, Padre Sebastián Kneipp, Luis Kuhn. Bien, déjenles cuento otro poquito. Pues ya empecé la conferencia, ya no es necesario. Luis Kuhn es otro personaje en la línea histórica. Pero voy a volver al Padre Sebastián Kneipp, que curó al Padre Tadeo de Vicent de tuberculosis y que a su vez también él se curó de tuberculosis años antes. El Padre Sebastián Kneipp se curó practicando los consejos de hidroterapia, o sea, de terapia con agua, que leyó en un folletito escrito por un hombre llamado Segismundo Hahn. Fíjense nada más, o sea, que si creen que yo me inventé esto, no, para nada. Esto tiene siglos y siglos de historia. Sí he hecho algunos cambios, de hecho, que son los que yo les voy a compartir personalmente, porque de otra manera nada más les digo los títulos y los libros y cada quien vaya a su casa, no los entretengo aquí. Pero les voy a hablar de cosas que no están en esos libros también. Leyó un folletito de Segismundo Hahn, donde enseñaba sencillamente cómo aplicar el agua fría para restablecer la salud de los enfermos graves, sobre todo de los tuberculosos, de los artríticos y de los gotosos. Gente que con el agua fría se pone mal, cualquiera lo sabe. A ver, si le dice a alguien con artritis, báñate con agua helada. Dicen, no, ay, apenas toco el agua fresca y me duele más. No, el doctor me dijo que me hace daño. Pues estas personas se dedicaban a curar a los artríticos con agua fría, a los reumáticos con agua fría, a los tuberculosos y a los que tenían gota, asma y todas las problemas respiratorios con agua helada. Y estamos hablando de Alemania, no de Tepoztlán, no de Cuernavaca. La agua helada en Alemania en invierno, ¿saben lo que es eso? Hace 3 años tuve la oportunidad de ir a Francia
a Lourdes y me dio reumatismo por andar caminando 4 horas descalzo, porque Lourdes tiene el suelo muy húmedo y el sol no salía. Entonces, eso fue a finales del otoño, no era invierno, era otoño. Y me dio reumatismo. Me lo tuve que quitar con agua fría. Pero no me curé hasta llegar a México, porque allá no me estaba alimentando muy bien, que digamos. El asunto es que si en otoño a uno le puede dar reumatismo, nomás por no saber controlar la temperatura de su cuerpo, imagínense en invierno en Alemania. Nada más para que se den una idea más clara, el padre Nape, cuando era seminarista, estaba desahuciado. Tiene una historia preciosa, pero esa la voy a dejar que ustedes la investiguen o la lean, yo les digo dónde. Cuando él ya estaba para ordenarse sacerdote, estaba tan enfermo que pues ya no podía ordenarse sacerdote. Pues ¿cómo? Si estaba tuberculoso, tísico. Era un hombre muy alto y estaba hecho unos huesos con cuero, y ya. Así que le ponían mucha atención los médicos porque lo querían mucho, sabían que era un joven muy bueno, pero pues estaba muriendo. Y cuando ya estaba en el colmo de la debilidad, que prácticamente no podía leer y sostener la atención porque estaba tan débil, dice él mismo que fue a la biblioteca a acompañar a sus amigos, no con afán de leer porque no podía, sino con afán de distraerse, y entonces encontró en el catálogo el libro de Segismundo Hahn, un folletito. Como era un folleto, lo pudo leer sin mucho problema, y entonces aprendió que el agua fría podía curarlo. ¿Qué más le quedaba? Ya se iba a morir. La que pasa con muchos enfermos, que llegan aquí a las terapias naturales ya cuando los desahuciaron todo el mundo. Vienen conmigo y me dicen, ¿y cuánto cuesta la consulta? Es que ya me gasté 200,000 pesos y ya no tengo dinero. Con ganas de decirle, mira, te gastaste 200,000 pesos con quien no te cura y pretendes no pagarme a mí que te voy a curar. O sea, qué vergüenza. No por el afán de cobrar, sino por el afán de justicia. Fuiste a pagarle a quien te fastidió la vida y dices que ya no me puedes pagar a mí, que te la voy a devolver. Dios, qué error de criterio. Pero es que tampoco saben si en realidad va a resultar o no. Así es. El caso es que se curan y tampoco vuelven. Tampoco pagan. Como un 3% de los curados han mostrado un poquito de gratitud adecuada. Y no me refiero al dinero, porque realmente no me muevo por eso. Fíjense bien entonces, el padre Sebastián Nape aplica el agua fría. Les dije que es para que se den una idea de hasta qué punto es útil y hasta qué extremos es válido. Alemania, 20 grados bajo cero. Nape se escapaba del seminario para irse a bañar al río Danubio, rompiendo el hielo del río y metiéndose de noche. ¿Se imaginan de noche, 20 grados bajo cero, el río congelado? Y se curó. Y vivió muchos años ayudando a mucha gente a restablecer su salud. Él era sacerdote, no médico. Así que tuvo una persecución severa. Todas las personas que les he nombrado han sufrido una persecución severa. Al grado de que actualmente no es que se los persiga, sencillamente se los esconde. Es más fácil esconder a alguien que hablar mal de él, porque hablar mal de él es un tipo de marketing. En realidad en Alemania en época de frío la gente se va a bañar al mar, inclusive. Sí, en los países nórdicos es bien sabido que se meten al vapor y luego al hielo, al agua de los hielos. Hacen agujeros en los casquetes y ahí se meten. Muy bien, entonces es nada más para que haya un poco de contexto y sepan que esto no comenzó ayer, tiene muchos siglos y la ciencia que lo fundamenta es una ciencia muy clara. No es confusa, no es inexplicable, por lo tanto no es de creer en ella, es de ponerla a prueba. Fíjense bien, es de ponerla a prueba, porque la ciencia no se la cree, se la prueba. ¿Me doy a entender? ¿Queda claro eso? Muy bien. Así que si ustedes salen de aquí más o menos incómodos porque es difícil de aceptar la mayoría de lo que voy a decir, se los digo como prevención, mantengan esa saludable incomodidad hasta que hagan la experiencia, porque es una saludable incomodidad. Tienen dos opciones, salir incómodos y decir, esa gente está mal, y ya. O salir incómodos y decir,
no puedo quedarme con la duda. Según yo está mal, pero lo afirma con tanta fuerza que vale la pena comprobar que está mal. Nada más para decir lo hice y no funcionó. Porque de otra manera, pues ¿cómo? Sobre todo porque no son locuras, se las voy a explicar palmo a palmo. Bien, por eso la conferencia dura 5 horitas nada más. No se preocupen, no se van a dar cuenta de que ya se hizo de noche. Les recomiendo que pongan sus celulares en modo avión, que si quieren grabar, traigan su celular aquí, en modo avión. Pero yo voy a estar grabando, aquí hay un celular que está grabando prácticamente todo y lo publico en YouTube. Por eso estoy vestido de rojo. No es cierto. Así que les mando el link en el grupo que se va a hacer con ustedes, un grupo de WhatsApp, y ahí les mando los documentos, el resumen, los libros, las referencias, todo. Así no gastamos en papel. Bien, ahora sí. Voy a hacer repaso. ¿Quién me dice las personas de las que hemos hablado hasta el momento? No anoté ningún nombre de ellos. Es importante, sí. Nicolás Capó, y el padre de Vincent, y Sebastián Hahn, y Luis Kuhn y Segismundo. Muy bien. Segismundo Hahn escribió el librito de otra persona. Él no lo escribió de lo que él sabía, sino de lo que sabía alguien más. Él era uno de los muchísimos cientos de autores que escribió libros sobre un personaje increíble de la historia de la medicina que se llama Vicente Priesnitz, desconocido. Vicente Priesnitz, el padre de la hidroterapia, un campesino, no un médico, no un estudioso, ni siquiera un científico, un campesino. Vicente Priesnitz se curó a sí mismo después de que lo atropelló su propia carreta, después de que su caballo le dio una cosa en el pecho. Él era el hijo segundo de 3 de una familia campesina, pobre, de Austria. En aquel entonces, imagínense la zona, Alemania, Austria, Viena, toda esa zona. Suiza, es la misma región, la cuna del naturismo. Él era el hijo segundo, el primer hijo falleció. El tercer hijo se fue al seminario. Su papá se quedó ciego. Y se quedó su papá ciego, su mamá y él. En el campo, ¿quién tenía que trabajar? Él. Y no tenía todavía 15 años. Entonces, cuando él está segando una tarde el heno en el campo, su caballo se asusta, le da una patada y lo atropella. Bonita la historia. Resulta entonces que él queda todo malherido, llaman al médico del pueblo más cercano y le dicen, si es que sobrevive, no va a poder hacer esfuerzos nunca más. Imagínense nomás las tragedias. Pero él había sido pastorcito de niño, era campesino. Y resulta que cuando niño él había visto cómo un venadito se curaba a sí mismo, mojándose la pata herida por un cazador en el agua del lago. Todos los días a la misma hora iba y se mojaba. Y el niño, que le gustaba ver a los animales, como a todos los pastores, espiaba al venado y se le hizo una cosa súper interesante, como el venado se iba a mojar la pata herida, hasta que se curó. Eso no lo enseñó en ningún lado. De modo que cuando él fue el herido, y después de escuchar el diagnóstico médico, dijo, o me curo yo, o me muero, pero por mi esfuerzo. Si el médico lo único que me diagnostica es enfermedad y muerte, no pienso volver a pedirle consejo. El pensamiento de un campesino que está molesto porque le están diciendo que la medicina no le va a ayudar para nada. Así que él se agarró de la experiencia del venadito y de todo lo que él había experimentado en su vida en el campo, que qué médico, y se envolvió trapos de agua helada. Se puso a beber agua, pero antes de esto obviamente se acomodó él solo los huesos. Los pulmones estaban oprimidos por las costillas rotas. Imagínense la patada de caballo en el pecho. Le tumbó hasta los dientes. Y luego la carreta encima. Entonces este muchacho malherido, no por nada lo desahuciaron, se acomodó los huesos lo mejor que pudo, tirado de espaldas en una mesa con unos cojines en la cadera y respirando
con todas sus fuerzas para que los pulmones se inflaran y ellos fueran los que echaran fuera las costillas. Imagínenselo. Después de un montón de intentos y de un montón de tiempo de decidirlo, dijo, sin médicos, sin ayuda extraña, yo me curo. Este valentísimo muchachito, que no tenía 15 años, se curó a sí mismo, aunque no dejó los huesos en su lugar, por cierto. Se quedaron como pudieron. El pecho un poco aplanado, los huesos un poco extraños. Pero después de eso y de echarse agua fría como el venado, al mes ya podía caminar. Y al año siguiente, cuenta la historia, ya estaba otra vez segando en el campo. Un año después. ¿Y qué hizo? Si este no iba a sobrevivir. Echarse agua fría. ¿Es en serio? O sea, piénsenlo, ¿es en serio? La gente que no sabía qué había pasado, pero que había visto cómo estaba mal herido y luego curado, todos los vecinos del campo fueron a preguntarle, ¿y qué hiciste? ¿Cómo es que te curaste? Mira, mi hijo se lastimó, ¿cómo le hiciste tú? Imagínense cómo empezó a ir la gente a preguntarle uno tras otro, y como él sencillamente le decía, me pongo agua fría todos los días y cada rato. Sin saber por qué funciona, sencillamente porque lo vio, porque le está funcionando a él. Lo primero que hace el agua fría es que quita el dolor. Inmediatamente. Tienes una fractura, le echas agua fría, no hielo, agua fría, inmediatamente se quita el dolor. Tienes dolor de panza, le echas agua fría, se te quita el dolor de panza. Tienes migraña, te echas agua fría en la panza y se te quita la migraña. Cosas muy interesantes, pero hasta ahorita no es ciencia. Es una observación, un fenómeno. Al decir fría, ¿de qué temperaturas más o menos hablas? Imagínate lo que les acabo de contar de que se bañaba en el río Danubio a 20 grados bajo cero. O sea, el agua más fría que hay. Ahorita comentaste que sin hielo. No, o sea, no usar hielo, usar el agua. No usar hielo. Porque si te pones el hielo te congela la circulación. Usas el agua de deshielo. Tiene que estar a un poco menos de, o sea, antes de que tenga 0 grados. Así es, a 1 grado es útil. Pero si está bajo cero ya no es agua, ya es hielo. Y entonces ya no es útil. Ya produce paralización de la circulación. Quema el sistema nervioso, eso ya no es medicinal. Eso es contraproducente. Una vez que ahorita estamos en historia, una vez que avancemos a la explicación científica, les daré las advertencias y las recomendaciones. Como esa de no usen hielo, usen agua de hielo. Agua de deshielo. El hielo directo nunca. Porque aunque puede tener efectos benéficos momentáneos,